Bien, buenos días, un gusto saludarles. Vamos a iniciar con lo de la sesión del día de hoy. Como se les indicó por el chat, es asincrónica. Eh, y tal como les indiqué ahí, vamos a ver la resolución de uno de los casos de cánones. Luego vamos a ver la presentación de esta semana. Un caso adicional que se va a dejar con una hoja de Excel y veremos los asuntos referentes al trabajo final. Entonces, sin más, voy a compartirles acá el primer documento para que ustedes vean cuál es la resolución de la primera práctica de cánones. ¿Ok? Bien, teníamos que, en primera instancia, este caso que era de tarea o de práctica para la casa, era el de los perfumes Omega, ¿verdad? Que nos indica que es una empresa que importa esencias de perfumes y cremas eh, y que, perdón, el aroma que está establecido en Francia. Entre la empresa del perfume Omega y el Aroma Inc. se firma un contrato de licencia y ahí, como ustedes pueden ver, se establecen las condiciones de las ventas de los productos. Entonces, se venden 20 esencias para mujer, marca el floral a un precio de 25, 20 esencias para hombre, marca la selva a un precio de 22, 35 esencias para niñas, de marca la princesa un valor de 15 y 25 esencias para niños superhéroe a un valor de 16. Nos dice que el porcentaje convenido del contrato es de un 8% para estas marcas. Ok, voy a separar aquí un poquito esto. Eh, También nos indica que se realizan ventas por trimestre, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden ver las ventas según los trimestres que están ahí, 250, 300, 250 y 250. Tal vez es que está ahí un poquito pegaditos, pero bueno, ahí ustedes en el caso que tenían, ahí pudieron ver la configuración como tal. Y nos hacen una serie de preguntas. Primero, determine el valor total declarado por marca, ¿verdad? Realizado por importador. Segundo, determine cuánto tiene que pagar la empresa, el perfume Omega, la empresa Aroma, por cada marca al final del año, ¿verdad? Y determine el porcentaje de distribución y además determine el monto por cada esencia, monto total. Entonces, en el primera instancia, la primera respuesta es el total declarado, pues aquí agarramos la cantidad de lo que importaron por el valor de lo que dice que vale la importación, lo multiplicamos y tenemos el total. Aquí es 2.195. Esa sería la primera respuesta. En la segunda respuesta, que lo que nos piden es determine cuánto tiene que pagar por concepto de cánones. En este caso, pues entonces agarramos el monto anual vendido, sumamos cada uno de los trimestres, lo ponemos aquí totalizado, el porcentaje del canon, que es un 8%, eso lo multiplicamos y sacamos el total que le tuvo que pagar a el aroma por la venta de las mercancías, por el concepto de cánones y derechos de licencia, que son $316. Luego, la tercera pregunta, el porcentaje de distribución. Pues el porcentaje de distribución, agarramos esos 316, lo dividimos entre los 2.195 del punto uno y eso nos da un 14,40, que sería el porcentaje de distribución entre todas las líneas. Y por último, el monto que debió declarar. Entonces, el último, en este caso, perdón, aquí sería el monto declarado, ¿verdad? El porcentaje de distribución, 14,40, lo multiplicamos, eso nos da 72, que si ustedes lo ven, ¿verdad?
en este caso sería el ajuste por cada una de esas líneas que tendríamos que adicionar a lo declarado y eso nos da 572, 880, 600 y 457. Es decir, que el total que debió declarar fueron $2,511. Cualquier consulta, cualquier pregunta sobre esto, pues ahí me indican, ¿verdad? Y con gusto lo podríamos ver. Perfecto. Voy a dejar de compartir por acá y voy a pausar un segundito mientras busco lo siguiente. Muy bien, muy bien. Entonces les voy a compartir por acá la presentación para esta semana, para luego indicarles otra práctica que tenemos ahí en esta semana adicionalmente. Entonces vamos a ver si por acá está acá. Ujú. Ok, bien, creo que ahí sí se está viendo. Espero que sí, ¿verdad? Vamos con el punto 8.1D, que serían reversiones. Ya habíamos hablado de las reversiones, entonces voy a tratar de hacerlo corto, ¿verdad? El 8.9 nos dice lo mismo que nos indicaba anteriormente eh, en las sesiones anteriores, lo que vimos, ¿verdad? Que nos decía que se añadirá el precio realmente pagado por pagar, ¿verdad? Cualquier parte del producto de la reventa, cesión, utilización posterior de las mercancías importadas que revierta directo o indirectamente al vendedor. Recuerden que hay una serie de características diferentes entre los cánones y las reversiones, ¿verdad? El canon exige tres tipos de condiciones, ¿verdad? Mientras que la reversión no. La reversión no establece las mismas condiciones que los cánones. ¿Ok? Entonces, si analizamos este apartado, el 8.1D, con respecto a lo mencionado en el 1.1C, ¿verdad? Este nos decía que se permite el uso del valor de transacción para valorar las mercancías siempre que no revierta directa o indirectamente al vendedor, parte alguna al producto de la reventa o de cualquier sesión o utilización posterior de las mercancías. Por consiguiente, la condición del artículo 1.1c puede eludirse si se efectúa un ajuste según el artículo 8. ¿Qué significa eludirse? Es decir, no tomarse en cuenta, ¿ok? Si tenemos un ajuste por el artículo 8, entonces obviamos lo que dice el 1.1c. Por otra parte, el 8.1d también establece, ¿verdad? Algunas cosas, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta. Como les digo, en primera instancia no tiene que ser una condición de venta, simplemente el hecho de que exista la reversión como tal, ¿verdad? Puede permitir el hacer el ajuste al valor declarado. Entonces, si nos encontramos en la contabilidad o en los documentos del importador este tipo de situaciones, como son las reversiones, sin ningún análisis muy detallado, pues podríamos pasar a hacer el ajuste correspondiente en el valor declarado. También es preciso indicar que no tenemos que confundir, ¿verdad? Las reversiones con otras cosas que normalmente las empresas también a través de remesas le envían a eh, sus fabricantes, a sus vendedores, a sus exportadores, y sobre todo cuando están relacionados o vinculados, que podrían ser los dividendos, remesas por pago de contratos, por pago de préstamos, por pago de servicios como informáticos, como contables, como de mercadeo. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tener cuidado, que realmente la reversión sea por que existe ese asunto que adicionalmente al valor de factura de la mercancía, la empresa que le vende obliga a el comprador a tener que pagarle este monto adicional por concepto de reversión. Y, ¿verdad? Cuando un producto, ¿verdad? Requiere que se efectúe un ajuste y no se dispone de la información oportuna, pues podríamos demorar un tiempo razonable y aplicar lo que dice el acuerdo y lo que dice la ley con respecto a el tema de la duda razonable
para determinar en un tiempo posterior, pues, el valor definitivo de las mercancías y cuánto era lo que este señor tenía que declarar en el momento de la importación. Es importante también tener en cuenta el artículo 8.3 en virtud de que todo lo que hagamos tiene que basarse en datos objetivos y cuantificables, que ya eso lo hemos conversado, ¿verdad? Y que tampoco podemos eludir las otras condiciones que establece el artículo 1, ¿verdad? Con respecto a las condiciones, contraprestaciones y ese tipo de cosas. Eh, para entender mejor la diferencia entre lo que sí es una reversión y las cosas que no son reversiones, tenemos tres ejemplos, ¿verdad? Es un mismo caso con tres situaciones distintas. En el primero, aquí textualmente, para ejemplificarlo bien, la sociedad C en el país X, que es propietaria en varios países de cierto número de filiales, explota según eh, lo convenido, una línea determinada por C. Algunas de las filiales son fábricas, otros son mayoristas y otras son empresas que prestan servicios. El importador Y en el país de importación Y, filial de C, ¿verdad? Filial es una especie subsidiaria, es mayorista de prendas para caballeros, señoras y niños. Y estas prendas para hombres las compra al fabricante M, otra filial de la sociedad C, establecida también en el país X, ¿verdad? Y las prendas para señoras y niños las compra a fabricantes no vinculados de países terceros o bien a fabricantes de su propio país, del país Y. Entonces tenemos tres situaciones. En la primera situación, de acuerdo con la norma que sea establecido para la venta entre sus filiales, se venden al precios pactados entre ellas, entre las filiales, ¿verdad? Y además de ese precio pactado entre las filiales, el importador, ¿verdad? Le abona al final de año al fabricante M un 5% del importe anual de las reventas de las prendas para caballeros que ha comprado a lo largo del año, ¿verdad? Como pago adicional por el poder adquirir esas mercancías, esas prendas para caballero. En este caso, como vemos, ¿verdad? El pago constituye un producto de la reventa porque además de pagar el precio por la factura, por la compra de esas prendas para caballero, adicionalmente tiene que darle al fin del año ese 5% de lo que haga, ¿verdad? De los ingresos que tenga por la reventa de esas prendas. Entonces acá sí estamos en presencia de lo establecido en el artículo 8.1d. En la segunda situación, se establece, ¿verdad?, que el importador y paga a la empresa que presta servicios a otra filial también de la compañía C un 1% de los beneficios brutos realizados en las ventas totales anuales de prendas para caballeros, señoras y niños compradas a todos los proveedores. El importador y presenta una prueba de que este pago no está relacionado con la reventa, cesión, utilización ulterior de las mercancías, sino que constituye un pago hecho de conformidad con una norma establecida por la casa matriz por concepto de reembolso a por los préstamos a tipo de intereses bajos y otros servicios financieros que A presta a todas las filiales de la sociedad C. La empresa A está vinculada al vendedor de las mercancías importadas y por ello el pago podría considerarse como un pago indirecto al vendedor. Es decir, sin embargo, a pesar de esto, es un pago por un servicio financiero, no es un pago por la venta propiamente de las mercancías. Por ende, se considera que este pago no revierte en el sentido del artículo 8.1d y por ende no debe ajustarse al valor declarado por la empresa en la importación. Entonces vean que es una situación diferente. En este caso estamos hablando de préstamos, ¿verdad? Y pagos de servicios y no es una condición por la adquisición de la mercancía y la venta de esa mercancía. Entonces es distinto. Y en la situación C o situación 3, ¿verdad? Se ha determinado que al final del ejercicio económico el importador le remita a la sociedad C, la casa matriz, el 75% de sus beneficios netos. Beneficios vendrían a ser como ganancias, ¿verdad? En este caso, el importe que I
le remite a la sociedad C no puede considerarse como producto que revierte, puesto que constituye un pago del comprador al vendedor por dividendos u otros conceptos que no guardan relación con las mercancías importadas. Por consiguiente, ¿verdad? No forma parte del valor en aduana. En este caso, cuando hablamos de beneficios, estamos hablando de dividendos, de ganancias, entonces se hace una declaración de remesas, el importador envía a través de esas declaraciones de remesas, bueno, declara el impuesto para esas remesas, envía a, en este caso, la sociedad C, ese dinero, ¿verdad? Y al estar vinculado prácticamente es como si él mismo se estuviera trasladando ese dinero de una cuenta a otra, pero no está relacionado con la mercancía, entonces no lo vamos a incluir en el valor. ¿Ok? Entonces, eso es a gran medida la situación de las cosas que revierten. Entonces, tenemos que tener claro cuándo sí está relacionado con la venta de las mercancías y que ese pago posterior se relacione por eso directamente a las mercancías. Tenemos los ajustes negativos, ¿verdad? Y optativos. Ya habíamos hablado un poquito de eso, pero vamos a repetir un poquito o a profundizar un poquito, ¿verdad? Recuerden que los optativos son los que se pueden o no incluir en el valor, como los gastos de transporte, los gastos de carga, descarga y manipulación y el costo de seguro. Adicionalmente, teníamos como concepto que el lugar de importación queda a criterio de cada país el determinar la definición de qué se va a entender como puerto o lugar de importación, ¿verdad? De las mercancías, y esta definición es de suma importancia, ¿verdad? Porque al utilizar SIFT se debe incluir, ya ustedes saben, los gastos de flete y seguro y demás, ¿ok? Algunas opciones para determinar esto, el lugar de puerto de importación, pues puede ser el primer puerto donde el buque cumple las formalidades aduaneras, puede ser el puerto de descarga o transbordo, puede ser el puerto donde formaliza el despacho de las mercancías o puede ser el puerto nominado en el conocimiento marítimo. Como les digo, eso queda a criterio de cada país el determinarlo. También cuando se transporta en vía terrestre, normalmente el puerto, lugar de introducción, se identifica como el lugar donde se produce el cruce de frontera, ¿verdad? Y ahí es donde los países normalmente determinan que ese es el lugar o eh, puesto, perdón, de importación, ¿verdad? Eh, Tratándose de transporte aéreo, pues usualmente el puerto o lugar de importación es el lugar de cruce de frontera de la aeronave en su ruta regular al país de importación, ¿ok? Entonces ahí tenemos un poquito de definiciones por si tenían alguna duda respecto a esto. Con el tema de gastos de transporte, ¿ok? Hay un asunto que el artículo 8.2a nos dice que se refiere y que se incluyen los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el lugar o puerto de importación, sin precisar realmente el lugar de inicio de este transporte. Entonces, cabe señalar que estos gastos no se limitan al transporte entre fronteras, sino que comprende pues toda la totalidad de transporte desde el lugar de entrega de las mercancías en el país de exportación hasta el puerto o lugar de importación, y esto va muy de la mano del tema de los Incoterms que se utilicen. Carga, descarga y manipulación, pues permite incluir o deducir estos gastos. Usualmente en los fletes y aéreos y terrestres vienen incluidos. Sin embargo, en el marítimo, pues depende, ¿verdad? Del Incoterms puede ser que varíe. Los seguros, ¿verdad? En el artículo 8.3c permite la inclusión o exclusión del costo de seguro. El comité técnico aclaró que en el término seguro se interpreta exclusivamente relacionados con los costos del seguro que incurran por las mercancías durante las operaciones que se especifiquen en los artículos antes mencionados y no otro tipo de seguros no relacionados, ¿verdad? Con las operaciones directas de las mercancías en el momento de que se están transportando hasta el país de importación. Los gastos de depósito, que esto sí es nuevo, ¿verdad? Que es importante que lo pongan atención en esta parte, son los gastos, ¿verdad? Que revierten de algún modo al vender o son inherentes al transporte de las mercancías, se incluyen de acuerdo con lo estipulado en la nota, el artículo 1 sobre el precio realmente pagado por pagar. Asimismo, los gastos de depósito se consideran comprendidos entre los gastos de carga y descarga, ¿ok? Ocasionados por el transporte según el artículo 8.2.b. Y en esto tenemos que
mencionar lo establecido en el comentario 17.1, que por eso es importante que nosotros, ¿verdad?, hacemos mención a este tipo de documentos, como el comentario, como las notas interpretativas, como los estudios de caso y demás, ¿verdad? Porque aquí es donde se ejemplifica muchas de las cosas que dice el acuerdo. Y en este caso, el comentario 17.1 nos habla, ¿verdad?, de varios tipos de almacenamiento de las mercancías. En primera instancia nos habla de las mercancías que son almacenadas en el extranjero en el momento de la venta para la exportación al país de importación. Luego nos habla del caso de las mercancías que se almacenan también en el exterior, pero por cuenta del comprador después de la compra, pero antes de su exportación al país de importación. En una tercera situación nos habla de las mercaderías o mercancías que se almacenan en el exterior por razones propias del transporte. Y por último, en el cuarto, perdón, ejemplo, nos habla de las mercancías que se almacenan en el país de importación antes de su despacho a consumo. Entonces, según el criterio establecido por el Comité Técnico de Valoración en Aduana, unos sí se incluyen y otros gastos no se incluyen. Entonces, aquí en esta tabla que ustedes pueden ver, tenemos, según el tipo de situación que se presente, cuándo sí se deben incluir y cuándo no. En el primer caso, ¿verdad?, antes de la venta, las mercancías son depositadas por el vendedor. Hay que poner mucho énfasis en eso. En el extranjero, el comprador paga los gastos de depósito al vendedor directamente o indirectamente, y en este caso sí se incluye. Después de la venta, el comprador almacena las mercancías en el extranjero, por ejemplo, en el puerto de exportación o a la espera de un buque o de un puerto de importación o alguna cuestión de estas. En ese caso dice que no se incluyen, no, porque no constituyen pagos hechos por el comprador directa o indirectamente al vendedor o en beneficio de este. Él decidió por cuenta propia hacerse cargo de ese almacenaje. Perfectamente el vendedor, ¿verdad?, lo podría hacer y cobrárselo en el precio de venta de las mercancías. Sin embargo, el importador es quien decide asumir esos pagos. Entonces, lo que nos dice el acuerdo es que estos no se incluyen en el valor, puesto es algo que no está relacionado con, ojo, los pagos directos al vendedor por la adquisición de las mercancías. Después, cuando se almacenan temporalmente por razones de transporte en el puerto de exportación, en este caso sí se incluyen, si no fuera el caso que no estuvieran incluidos en el flete. Y por último, cuando se almacenan en el país de importación, luego la descarga y descarga, pues esto ya con solo ver es propio de los otros escenarios que ya hemos visto anteriormente, donde estos tipos de gastos se dan posterior a la importación, y entonces aquí no se incluyen porque no se relacionan con el costo del transporte antes de entrar a la mercancía, y porque ya, ¿verdad?, ya pasó el tema de la frontera, ¿ok? O el puerto o lugar de importación. Entonces acá no los vamos a incluir tampoco. En la nota del artículo 1.3 se aclara que el valor de transacción no comprende los siguientes gastos, siempre que se distingan. Ojo con eso. No es que automáticamente estos no se toman en cuenta o no se pueden ajustar. Sí se pueden hacer en caso de que no se distingan. Para poder quitarlos y no sumarlos dentro del valor en aduana, se tienen que distinguir. ¿Y qué significa distinguir? Pues entonces que pueda corroborarlos, que pueda demostrarlos el importador con algún tipo de documento. Y en estos comprenden los gastos de construcción, armado, montaje o entretenimiento o asistencia técnica después de la importación relacionada con la instalación, maquinaria o equipo industrial, el costo de transporte ulterior y los derechos e impuestos aplicables en el país de importación. ¿Ok? Estos, ojo con eso de que siempre se distinga. Y aquí está, ¿verdad? Un poco la explicación de qué significa eso, ¿verdad? Eh, y ahí ustedes lo pueden ver. Ahí nos dice,
¿verdad? Que los gastos de las actividades que tengan lugar después de la importación que no están incluidos en el precio no forman parte del valor, como yo ya les he mencionado. En cambio, cuando los gastos están incluidos en el precio realmente pagado por pagar, no son deducibles a menos que correspondan a los gastos de la nota del artículo 1. Gastos de construcción, armado, montaje posterior a la importación. Es decir, los gastos pueden estar incluidos o excluirse del valor de transacción siempre que se puedan distinguir de algún modo del precio de las mercancías. Los gastos de análisis, que serían otro tipo de gastos adicionales diferentes a los anteriores, pues estos son realizados para determinar, qué sé yo, a través de peritos, técnicos, especialistas, si las mercancías se ajustan a las especificaciones, ¿verdad? Dependiendo del tipo de mercancía, ya sea por calidad, por pureza, por resistencia, por peso, ¿verdad? Alguna de esas situaciones, pues entonces eh, se deberían o no, ¿verdad? Incluir, siempre y cuando, ¿verdad? Estén a cargo del vendedor. Después, ¿verdad? Los gastos para obtención de cuotas de importación. Dice, acá es muy poco utilizado esto, pero bueno, puede ser que exista cuando un país establece cuotas o cupos de importación para ciertas mercancías que son originarias de otro país. La asignación de esta cuota realizada por las autoridades, ¿verdad? La hace el país de exportación, perdón. Cuando un exportador agota o no dispone de cuotas de importación, puede tratar de comprarla a otro exportador, pagando un precio por la transferencia de ingresar a las mercancías al país de importación. Entonces, estos gastos eventualmente, como corren a cargo del exportador, pues en buena teoría deberían estar incluidos en el valor que le cobra al importador por la venta de las mercancías. Y otro tipo de gastos, como los intereses, ya habíamos visto cómo funcionan. Los gastos realizados por el comprador por cuenta propia, ya habíamos dicho que esos tampoco forman parte del valor. La publicidad tampoco, las garantías tampoco. Y los gastos de construcción, edificación, ensamble, mantenimiento y asistencia técnica, como tipo modalidad llave en mano, pues tampoco. Pues todo eso normalmente se hace posterior a la importación de las mercancías. Y bueno, ahí está nuevamente el tema de los intereses, ya habíamos hablado de eso, decisión 3.1, ¿verdad? Que se tienen que distinguir del precio realmente pagado por pagar, que se hayan concertado por escrito y que puedan demostrarse, ¿verdad? Que no exceden estos intereses el nivel aplicado a las transacciones en el país de importación y en el momento del financiamiento. Si se cumple esto, pues entonces no los incluimos en el valor en aduana. Y esto sería con el tema de la presentación. Voy a dejar de compartir aquí un segundito para pausarlo y ver el ejemplo de tarea de cánones también. Bien, les voy a compartir por acá, ¿verdad? Pantalla. Y después de compartir pantalla, les voy a compartir este. Aquí tenemos otra práctica que es para la casa, ¿verdad? Donde dice que la empresa El Mundo de Maquillaje, sea radicada en Costa Rica, realiza un contrato de compra-venta con la empresa Cosmetic Manufacturing S.A. ubicada en Chile. Dicha compra consta de mercancía variada relacionada a maquillaje, colonias, etcétera, marcas Mary Kay y L'Oreal. La empresa Cosmetic Manufacturing, con el fin de proteger sus marcas, llega a un acuerdo con el mundo del maquillaje emitiendo un contrato de licencia en el cual establece que la empresa Mundo del Maquillaje no puede distribuir los productos fuera del territorio costarricense. Se establece el pago del concepto de cánones y derechos de licencia, los cuales se calcularán sobre el precio de venta en Costa Rica y serán pagaderos 30 días después de vendida la mercancía. Los porcentajes se acuerdan, ¿verdad? De la siguiente forma. Mary Kay 7.50, L'Oreal 6%. Si dicho pago no es realizado en el tiempo establecido, la empresa El Mundo del Maquillaje S.A. no podrá comprar, vender o explotar los productos de la empresa Cosmetic Manufacturing S.A. Mediante un estudio realizado la empresa El Mundo de Maquillaje, se determinó que la empresa no declaró ante la aduana lo correspondiente a cánones y derechos de licencia de dichas mercancías. Tras varias consultas a la empresa, indicó no tener relación de cada una de las líneas de importación con cada línea vendida, como la pregunta que viene en la presentación que vimos la semana anterior. Usted como funcionario de la aduana, en este caso ustedes, cada uno de ustedes, por eso es muy importante que hagan estas prácticas, corresponde realizar el correspondiente ajuste, para lo cual se le pide
Primero, determine el total declarado ante la aduana y lo declarado por cada marca importada. Segundo, determine el pago que debe realizar la empresa El Mundo de Maquillaje S.A. a la empresa Cosmetic Manufacturing por cada una de las marcas importadas. Tercero, determine el porcentaje de distribución para cada una de las marcas importadas. Cuarto, cuánto debió declarar en dólares la empresa El Mundo del Maquillaje por cada marca ante la aduana en el momento de la importación. Cinco, cuánto debió declarar en dólares la empresa El Mundo de Maquillaje en total ante la aduana en el momento de importación. ¿Ok? Vean que es distinto. Una es en total y otra es por cada marca. La sexta, ¿cuál es el valor CIF en colones que se debió declarar ante la aduana por la línea uno de la declaración aduanera 421823? Séptimo, indique el monto de impuestos que la empresa importadora declaró ante la aduana. Octavo, determine a cuánto corresponde los impuestos que la empresa importadora debió cancelar al momento de la importación. Y noveno, determine cuántos son los impuestos dejados de percibir. Entonces, eso es, ¿verdad? Voy a dejar de compartir aquí un segundito para enseñarles el otro documento. Bien, aquí como pueden ver, en este caso ya no es un documento en Word, sino es un documento en Excel, que es muy similar al que van a hacer para el trabajo final. ¿Ok? Y en este viene una serie de información como el número de declaración aduanera, la línea, la fecha de aceptación, el proveedor, el tipo de cambio de venta en dólares, la partida declarada, la descripción del producto, base en maquillaje líquida marca Mary Kay, máscara en gel para pestañas marca Mary Kay, lápiz labial cereza marca Mary Kay, lápiz labial limpieza refrescante marca L'Oreal, etcétera. Y ahí para abajo las líneas que tienen que verificar. Después viene la marca determinada, es que ustedes comparen aquí, según la descripción, cuál es la marca que corresponde. Entonces, si aquí dice que es marca Mary Kay, pues entonces aquí ustedes ponen marca Mary Kay. Si aquí dice que es L'Oreal, pues aquí ponen que es L'Oreal. Aquí vienen las cantidades que se importaron y el precio por unidad. 2,46, 1,35, 0,7, 1,66, 1,65, 1,68, 1,67 y ahí para abajo. Acá que tienen que poner el FOB-L, ¿verdad? Que sería el valor de multiplicar la cantidad por el precio por unidad. Entonces aquí ponen el FOB-L. Aquí nosotros ya les damos el seguro, el flete y otros gastos. Y luego, perdón, y luego acá tienen que sumar, perdón, ahí ya me corrí mucho. Acá, en este que dice SIF, tienen que sumar los cuatro renglones anteriores. El FOB, el seguro, el flete y el otros. Luego acá les damos el precio de venta, ¿verdad? Aquí tendrían que poner el porcentaje del contrato según la marca, sea 7,5 o 6. Entonces pueden ir filtrando por marca. Entonces se vienen acá, filtran por marca y luego acá van poniendo el porcentaje que le corresponde a cada marca. Eso es muy rápido porque de una vez filtran allá a Mary Kay y aquí tiran 7,5 y pone L'Oreal y les tira 6 ya. Entonces el pago del canon, ¿verdad? ¿Cuánto sería lo que pagaron? Ya ustedes tienen que empezar a sacarlo según cómo lo han hecho en los otros casos, ¿verdad? Ustedes saben cómo se saca. Eh, Luego, ¿cuál sería el porcentaje de distribución? También, ya según los otros ejercicios y lo visto en clase y la presentación, aquí tienen que hacer la formulita y sacar el porcentaje de distribución para todas las líneas, el monto de alícuota en dólares, entonces tienen que sumar, ¿verdad? Y sacar, bueno, hacer la fórmula y hacer lo mismo de los otros ejercicios. Luego, a lo declarado tienen que sumarle el monto de alícuota para sacar el nuevo CIF, ¿verdad? Entonces al CIF L le sumamos el monto de alícuota, sacamos el nuevo CIF L, ¿verdad? Bueno, sí, el determinado en dólares y luego en colones, lo hacemos por el tipo de cambio. Y después aquí les vamos a dar las fórmulas de impuestos y ustedes van a sacar cuánto era lo que declaró, ¿verdad? Por
ley, por DAIT, por selectivo y por valor agregado. Y después aquí lo determinado, ¿verdad? Cuánto debió haber declarado de ley, de DAIT, de consumo, de valor agregado y de impuestos totales. Y después restan a los impuestos totales los impuestos declarados y sacan los impuestos dejados de percibir. Y con eso, una vez que tengan lista la hoja, pues procedan a contestar cada una de las preguntas del ejercicio. Esto es lo que vamos a hacer en el trabajo final. Eh, Puede que también se haga en el examen casos parecidos, entonces es importante que sí lo hagan. Y como ustedes ven, este curso no es un cursito ahí que se pueda tomar a la ligera, que requiere que realmente se dediquen. Y quienes no lo han tomado en serio, por favor, a partir de este momento tienen que hacerlo y ponerse y sentarse a hacer las cosas que se les dice. ¿Ok? Entonces, ese es el caso, ¿verdad?, que tienen que hacer y lo vamos a revisar la próxima semana. Y por último, ¿verdad? Tendríamos el asunto de eh, el trabajo final, ¿verdad? Entonces, en el trabajo final vamos a ver cuáles son los ítems que requiere, ¿verdad? Y cuál serían las indicaciones. Así, a grosso modo, también como les indiqué ahí por el WhatsApp, vamos a hacer una sesión de explicación de la hoja de trabajo para los grupos y ver algún tipo de consultas generales. Recuerden que en gran medida quienes pueden hacer las consultas y demás son los coordinadores de los grupos. Entonces voy a cerrar esto por acá. Voy a cerrar esto por acá y les voy a enseñar los documentos del trabajo final. Las indicaciones, no tanto los documentos que se les va a enviar, sino las indicaciones. Un segundo que está ahí abriendo el documento. El primero. Son 4. Bien, vamos a volver a compartir. Espero que no haya habido ningún error ni ningún problema con el compartir. Si no, por lo menos, si no se vio, por lo menos me escucharon. Bien, el primer documento se llama eh, indicaciones del trabajo escrito del juego de roles y evaluación oral de la exposición, ¿verdad? Aquí lo establecido, ustedes tienen que verificarlo que cumpla con, con el documento que se llama Instrucciones de Trabajos Escritos, que es de la Escuela de Administración Pública, en el cual se establece el tamaño de letra, el interlineado, el alineado, los márgenes, los tamaños de letra y los apartados. Este trabajo en la parte escrita tiene un 10% de validez, ¿verdad? Y debe ser enviado al profesor y será analizado, en este caso, por mi persona. El documento debe contener un mínimo de 12 páginas sin contar la portada, ni los anexos, ¿verdad?, ni el índice. El documento consta de una portada, ¿verdad? Ahí ustedes ven qué debe contener la portada, el índice, la introducción, y ahí pueden ver qué es lo que dice la introducción, el desarrollo. En este apartado sí quiero referirme un poquito, que se hace referencia al caso, a la situación planteada, ¿verdad? A los documentos que se les envió a ustedes, al rol que les tocó desempeñar, a la estrategia que ustedes usaron con base en lo que hemos visto en el curso de valoración, en general en todas las clases, ¿verdad? Los argumentos deben basarse en aspectos de valoración y no en aspectos legales, ni en nulidades, ni en nada que hayan visto en otros cursos que sean de derecho o algo así, porque eso no tiene que ver acá. Acá son cosas de valoración. Asimismo, en este caso, la Dirección de Fiscalización, como estableció la respectiva solución del caso, el Tribunal Aduanero, cómo llegó a tomar su respectiva solución, y el importador, cómo hizo para establecer los argumentos de su defensa. Luego, las conclusiones y recomendaciones, ¿verdad?
Ahí, entonces, las impresiones, los aspectos que consideraron, qué resultados obtuvieron, qué les pareció el caso, todo ese tipo de cosas. Luego las referencias, si fuera el caso que aplica, y los anexos. Y acá sí es importante que en los anexos va el compromiso ético. El compromiso ético es un documento que ustedes van a ver que tiene que estar firmado por todos los miembros del grupo y adicionalmente tienen que hacer unas bitácoras de respaldo de cada una de las reuniones que realicen como grupo, ¿verdad? Tienen que venir firmadas y también pueden adjuntar hojas de trabajo, cálculos realizados, etcétera, y demás, la presentación también, etcétera. ¿Qué se evalúa en la parte teórica? La estructura formal correcta, la comprensión y el dominio del caso, y ahí ustedes pueden ver a qué se refiere cada una de esas cosas, la aplicación adecuada del acuerdo de valoración, la precisión de los cálculos y determinación de los impuestos, y qué se evalúa en la parte oral, que este también vale un 10% y que tiene que guiarse, ¿verdad? De acuerdo con el documento que se llama Evaluación de Presentaciones Orales, perdón, de los estudiantes de la carrera de Administración Habanera, que es de la escuela. Y acá se evalúa la proyección de la voz, ajá, la proyección de la voz, si mantienen el orden lógico de la presentación, el cumplimiento de los tiempos, si demuestra dominio de los temas tratados, la coherencia entre la defensa y la exposición de sus argumentos, si mantiene la atención de la audiencia, si contesta de manera exitosa las preguntas realizadas y si hay poca injerencia de su equipo de trabajo, ¿verdad? Que eso es que demuestre cohesión, que están trabajando en grupo, que todos lo hacen bien, ¿verdad? Que no se interrumpe a los demás grupos y que no se contradicen entre ustedes y que todo está bien en orden. Este sería el primer de los documentos, ¿verdad? Que tienen que presentar. Después tenemos este otro que es el compromiso ético, que vamos a abrirlo ahí. Ujú. Un segundito. Vamos a dejar de compartir acá para abrirlo. Bien, aquí está listo. Entonces voy a compartirles la pantalla. Y como ven, ¿verdad? El compromiso ético tiene que poner los nombres, apellidos, el carnet, el correo electrónico y el teléfono. Y se fija como medio oficial la comunicación, el correo asignado en la tabla anterior. Se fija como horario de reuniones la siguiente, al menos un día a la semana y por un espacio de, ustedes ponen ahí, si 1 hora, 2 horas, 3 horas, y ponen qué día y demás acá. Las personas integrantes del equipo se comprometen a reunirse en horario indicado y de forma extraordinaria cuando así lo requieran. Se requiere la distribución del trabajo entre las personas del equipo de trabajo. Esta se hará de forma equitativa sin que ello exima a la persona integrante del equipo por la integridad del trabajo. Para formular consultas, ojo con eso, que eso es muy importante. Para formular consultas se hará el intento primero por resolver la inquietud mediante consultas de diferentes fuentes, es decir, de todo lo que hemos visto durante el curso. Y si ya no logran resolverlo, pues entonces las preguntas las debe realizar únicamente la persona coordinadora del grupo, al profesor. Para resolver situaciones de discrepancia se recurrirá al sistema de mayorías. No obstante, los integrantes del grupo por unanimidad podrán acordar un sistema sustitutivo que deberá ser registrado en el acta de la reunión. En cuanto al contenido de la reunión, ¿verdad? La misma se elaborará un orden del día a fin de centrar la discusión en los temas que deben ser tratados y del contenido de cada reunión se tiene que elaborar una bitácora que se adjunta al documento escrito, como ya vimos, ¿verdad? Donde se indique quiénes asistieron, el día, la hora y las cuestiones que decidieron. Y luego acá ponen el día que lo hicieron esto del mes y lo firman, por favor. Si no viene firmado, se los devuelvo a cada uno. ¿Ok? Ese sería el compromiso ético. Voy a dejar de compartir este para ver el otro.
Bien, aquí tenemos el otro documento que en este caso sería, perdón, pantalla, compartir. Sería el formato de que tienen que tener el trabajo escrito, ¿verdad? Aquí está el documento que se establece donde viene pues los contenidos, el resumen, la introducción, la justificación, las conclusiones, las referencias, las tablas. Y aquí sí es importante decir que tienen que seguir el orden del otro documento que les acabo de leer, ¿verdad? Entonces aquí lo llenan con base en lo que dice el otro documento. ¿Ok? Y por último, les voy a ver el más importante de todos los documentos. Bien, voy a compartir nuevamente pantalla, compartir. Este documento es el que se llama Juego de Roles. Vamos a verlo en detalle, ¿verdad? Dice que el curso de valoración aduanera de mercancías tiene un enfoque teórico práctico, ¿verdad? En el que busca, pues, bueno, aplicar lo que hemos visto en la normativa de valoración. En este caso, ¿verdad? Se plantea la necesidad de establecer un trabajo que aplique lo que hemos visto en el curso y por ende, pues entonces se hace la siguiente actividad. En primera instancia, instrucciones generales. Se establecerá que la totalidad de las personas estudiantes se dividen en 6 grupos, a los cuales se le indica si pertenecen al rol 1 o al rol 2. Cada rol será subdividido en 3 grupos compuestos por el portador, la Dirección de Fiscalización y el Tribunal Aduanero Nacional. Cada grupo debe asumir el rol asignado y en el caso de defender su criterio en forma tal que justifique su accionar, en el caso con base únicamente con lo visto en el tema de la valoración aduanera y no en temas legales, nulidades o sentencias que no pertenecen al curso de valoración. El juego de roles consiste en resolver un conflicto por la duda generada por el precio realmente pagado por pagar en aduana de las mercancías importadas por el importador y si debe o no realizarse un ajuste por concepto de cánones o derechos de licencia. Se debe formar grupos y nombrar a una persona en cada grupo, ya sea importador, dirección de fiscalización y tribunal aduanero, ¿verdad? Como coordinador y obviamente será quien coordine cada grupo. Los coordinadores deben ser los que envían los correos según las indicaciones aquí establecidas. Y la fecha de envío del correo electrónico por parte de los grupos con la conformación de los grupos a mí, en este caso, a mi correo electrónico, a más tardar el lunes 3 de junio. Yo por sorteo establezco cuál es el rol, ¿verdad?, que le toca a cada uno de sus grupos. Si va a ser el tribunal, si va a ser el importador o va a ser la dirección de fiscalización. En este caso, los grupos de la dirección de fiscalización, ¿verdad? Va a tener una consideración extra ahí con los cupos. El juego de roles empieza cuando el grupo que conforma la dirección de fiscalización, dado que dicho grupo debe iniciar la verificación del precio realmente pagado por pagar con una comunicación vía correo electrónico al grupo conformado por el importador en un documento escrito que contenga los motivos que generan la duda al precio realmente pagado por pagar y debe solicitar que remita los documentos que tengan referente a dichas importaciones el grupo importador. Cuando ustedes envían el correo de cuál es la conformación de cada uno de los grupos y yo les asigno el rol, yo les envío los documentos que le corresponden a cada uno de sus grupos. La fecha de envío del correo electrónico por parte de la Dirección de Fiscalización es el 6 de junio. Dicho correo se debe enviar únicamente al coordinador del grupo conformado por el importador y con copia al coordinador del grupo del TAN y al profesor. Para tal efecto, a los grupos se les brindará antes de iniciar el juego de roles los respectivos nombres y correos de los coordinadores designados también. Posteriormente, el grupo importador, ¿verdad?, respectivo debe responder el documento remitido por el grupo conformado por la Dirección de Fiscalización enviando un correo electrónico, un documento escrito donde se detalle la documentación aportada, es decir, que le está enviando el importador a la Dirección de Fiscalización como respuesta a la solicitud de envío de la información de las importaciones y adjunta los documentos que nosotros les demos. La fecha de envío de este correo es el 9 de junio. Dicho correo debe enviarlo el coordinador del grupo de importador
únicamente al coordinador del grupo de fiscalización y con copia al tribunal aduanero y a mí. El grupo conformado después por la Dirección de Fiscalización revisará los documentos enviados por los grupos conformados por el importador y completará la hoja de trabajo en Excel que se le va a brindar y el documento en formato Word denominado como informe, donde se detalla el análisis realizado de los documentos y establece sus conclusiones y resultados. Posteriormente, el grupo conformado por la Dirección de Fiscalización deberá informar y enviar un correo electrónico a los grupos conformados por el importador dichos documentos para que el importador prepare sus argumentos de defensa sobre lo establecido en la dirección de fiscalización, por la dirección de fiscalización, perdón. La fecha de envío de este correo es el 15 de junio. Dicho correo se debe enviar o debe ser enviado por el coordinador del grupo importador y copiar al TAN y al profesor. Una vez revisados los documentos enviados por el grupo conformado por la dirección de fiscalización, el grupo importador deberá enviar un correo electrónico a la Dirección de Fiscalización y el Tribunal Aduaneros con sus argumentos de defensa, un documento escrito para justificar su actuar basado en la materia, el curso de valoración sobre lo indicado y concluido por la Dirección de Fiscalización. La fecha de envío de este correo es el 20 de junio. Dicho correo se debe enviar únicamente a los coordinadores de los grupos conformados por la Dirección de Fiscalización y el Tribunal Aduanero y copiar al profesor. El grupo conformado posteriormente por la Dirección de Fiscalización deberá remitir al Tribunal Aduanero la hoja de trabajo, el informe y los demás documentos que tengan su poder sobre el caso para que el Tribunal Aduanero analice el caso y analice la documentación y los resultados de la investigación y pueda compararlo con lo aportado por el importador. La fecha de envío de este correo es del 20 de junio. Dicho correo se debe enviar únicamente al coordinador del grupo conformado por el tribunal. Entre más temprano envíen los correos, esos días mejor, ¿verdad? Lo que sí se penaliza es que no lo envíen en la fecha que corresponde. Eso les baja puntos a todos. El grupo, a todos los del grupo. El grupo conformado por el Tribunal Habanero estudiará el caso desde el punto de vista de la valoración habanera. No debe basarse en otros aspectos del curso. Revisará, que ajenos al curso, perdón, revisará el informe, la hoja de trabajo y los demás documentos enviados por la Dirección de Fiscalización y también revisará los documentos aportados por el importador y procederá a enviar un correo electrónico las consultas que se requieran si es que se tienen consultas sobre los documentos, tanto a la Dirección de Fiscalización como al importador para tener una visión más amplia del caso. La fecha de envío de este correo electrónico es el 24 de junio. Dicho correo se enviará únicamente a los coordinadores del grupo de fiscalización, al importador y con copia al profesor. El grupo conformado por la Dirección de Fiscalización, ¿verdad? Así como el grupo importador, remitirán al Tribunal Aduanero un documento en formato PDF para que no se editen vía correo electrónico las debidas respuestas a las consultas que haya hecho el Tribunal Habanero. Esto se debe hacer el 25 de junio y se envía únicamente al coordinador del Tribunal Habanero respectivo y con copia al profesor. El grupo conformado por el Tribunal Habanero estudiará estas respuestas, ¿verdad? Y emitirá un documento en formato PDF para que no se pueda editar, un documento denominado resolución final, en la cual se expresa cuál es la decisión final tomada por el grupo conformado por el Tribunal Habanero sobre toda la información enviada y sobre el caso. Y esto, ojo con esto, solo tiene que ser enviado al profesor, quien sea el grupo del Tribunal Habanero y se los envía a la fiscalización o al importador, se le anula todos los puntos del trabajo escrito. ¿Ok? Porque ahí claramente dice que es al profesor, porque si no echan a perder toda la dinámica del trabajo y de la dinámica del día de la exposición de los casos. Los grupos conformados por el importador, Dirección de Fiscalización y Tribunal Habanero deberá preparar una presentación en formato PowerPoint o Canva para la actividad, que es un estilo debate de defensa a los argumentos de cada una de las resoluciones final por parte del Tribunal Habanero y dicha presentación deberá ser enviada por correo electrónico el día 27 de junio al profesor. ¿Ok? Entonces aquí es importante. Ok, sí.
Asimismo, se deberá entregar un informe final escrito al menos 12 páginas sin contar la portada, ni el índice, ni los anexos que relate el desarrollo del trabajo realizado y se debe entregar la bitácora grupal preparada durante el desarrollo del caso. Dicho informe final deberá cumplir con lo establecido en el documento denominado evaluación escrita y oral de juego de roles. Dicho correo se debe enviar únicamente al profesor el 27 de junio con la presentación y con el trabajo ya finalizado, antes de que hagamos la sesión. La actividad de presentación es un juego de roles, ¿verdad? Y esta se va a hacer el 29 de junio y es presencial, ¿ok? Y esta va a ser en el aula 142, la misma de la vez pasada que dimos clases presenciales. El profesor será quien tenga a cargo la moderación de la actividad, la cual tendrá una duración de aproximadamente 2 horas y 15 minutos aproximadamente. No es así contado con reloj. También se encargará de llevar el control del tiempo, ¿verdad? Para lo cual cada grupo tendrá 10 minutos para exponer y 5 minutos de contrarrespuesta para los otros grupos. La actividad iniciará con el rol número 1, para lo cual el grupo conformado por la Dirección de Fiscalización son los primeros que tienen que poner las razones o argumentos que consideraron que deben hacer un ajuste al valor, para lo cual tienen 10 minutos, ¿verdad? Y en dicha presentación deben exponer todas las personas que conforman el grupo. Luego sigue el importador, ¿verdad? Con sus 10 minutos de defensa. Y igualmente todos los que conformen el grupo tienen que hablar durante esos 10 minutos, en alguna parte de esos 10 minutos. Posteriormente el tribunal aduanero, ¿verdad? Tendrá sus 10 minutos y también todos los del tribunal aduanero deben participar. Una vez finalizado el tribunal aduanero del rol 1, pasamos al rol 2 con la misma dinámica, ¿ok? Y luego yo les consulto y les hago algunas preguntas sobre el caso y les cuento un poquito los hechos en la vida real de cómo sucedieron las cosas. Acá está una explicación también de cada uno de los roles, ¿verdad? El importador, ¿verdad? Que es una empresa que se dedica a la importación de productos de aseo y todas las declaraciones salieron verdes. La dirección ha iniciado de fiscalización una verificación porque considera que no se ha pagado el tema de cánones de derechos de licencia. Y en el grupo que conforma el importador contará con una hoja de trabajo que contiene las ventas, los asientos de diario, las transferencias y los contratos por cánones y derechos de licencia. El grupo que conforma la dirección de fiscalización solicitará esta información, ¿verdad? Y esta se la tiene que enviar el importador a fiscalización y después tiene que copiarle el tribunal aduanero, ¿verdad? De acuerdo con las conclusiones emitidas por el grupo conformado por la Dirección de Fiscalización, entonces el importador presentará sus argumentos de defensa y luego el tribunal aduanero es quien resuelve la situación. Entonces, a el importador se le da el contrato de licencia, hoja de trabajo, asientos de registro, facturas y transferencias. El rol de fiscalización, pues la premisa es que la fiscalización pues solicita la información para verificar el precio realmente pagado por pagar, porque considera que no se incluyó el tema de cánones y derechos de licencia, ¿verdad? Entonces, fiscalización contará con una hoja de trabajo de lo declarado ante la aduana por el importador y deberá completar con los documentos después esa hoja que le remita al importador. Luego tendrá que hacer un informe, ¿verdad? Donde en ese informe indique qué es lo que considera que se debe ajustar, los montos y demás, ¿verdad? Y cuántos son los impuestos dejados de percibir y demás. Al fiscalización se le da una hoja de trabajo que debe ser completada con información que envíe el importador. Y por último, el tribunal aduanero, ¿verdad? Es quien va a decidir si lo actuado por fiscalización está conforme a lo que dice el acuerdo de valoración o si considera que no es así y le da la razón a la defensa que haga el importador, ¿verdad? Y en este caso al tribunal no se le envía ahorita nada, ningún documento, pero posterior va a recibir todo lo que le aporte el importador y la gente de fiscalización. Y como ven, este es el trabajo escrito y oral, ¿verdad? Y el trabajo final, que consta de 20%. Por favor, no quiero problemas entre los grupos, no quiero cosas que gente que no trabaja, quiero que realmente hagan las cosas a conciencia, que se esfuercen, que hagan una buena presentación, porque voy a ser muy estricto en la calificación de este trabajo. Lleva mucha preparación, lleva mucho trabajo, lleva mucho sacrificio, y entonces vamos a pedirles a ustedes que realmente hagan un trabajo de calidad.
Si necesitan algún tipo de aclaración o dudas, pues lo podemos ver, pero según la metodología que está ahí. Primero ustedes revisan todo y si hay dudas, el coordinador es quien va a preguntar. Únicamente el coordinador de cada grupo es el único que puede preguntar. Y otra cosa, se va a hacer una sesión, como les puse ahí, ¿verdad? En el WhatsApp, para explicar la hoja de trabajo que tienen que llenar y cómo se tiene que llenar. Es muy parecida a esta que vimos ahorita del caso de cánones, realmente es bastante parecida, pero sí tiene otras cositas ahí con unas cuestiones de ventas y los asientos y las transferencias, entonces sí es importante que participen. ¿Ok? Y creo que de mi parte, en esta grabación sería eso. ¿Verdad? Importante decirles que esta grabación y que esta sesión se hizo así, ¿verdad? Autorizados por la coordinación de la carrera de aduanas y en principio yo sí los voy a acompañar en la realización de la comprobación de lectura que se va a hacer a las 12 mediodía. ¿Ok? Entonces quedamos hasta acá y cualquier duda con mucho gusto. Hasta luego.